el agua corriente. ¿Qué es lo que diferencia en sí nuestra Tierra de los astros vecinos? Si examinamos los materiales de nuestro planeta bajo ese aspecto primero, nos encontraremos frente a la atmósfera. Es la delgada capa de gases invisibles que cuando se mira a la Tierra desde el espacio, la hace aparecer como un planeta azul. Si la observamos desde una distancia más corta, se distinguirán algunos detalles. Continentes incrustados en los océanos. En ambos polos, capas de hielo eterno. 2/3 de nuestra Tierra están cubiertos de agua y de hielo. En el lenguaje de los científicos se denomina a esa masa de agua hidrósfera de nuestro planeta. Miles de millones de toneladas de esa sencilla combinación química. Nosotros ya conocemos su composición. Hidrógeno 2, oxígeno. Una combinación química formada por los elementos hidrógeno y oxígeno. Como es muy común en cosas que vemos todos los días, de la misma manera en el agua pasamos por alto las cualidades especiales que hay en ella. Observemos detenidamente un par de detalles. El hielo flota en el agua. Esto es algo inusitado porque normalmente un material sólido se sumerge al fundirse. Como aquí, la parafina. También esto es extraño. Un alambre de acero es colocado alrededor de un bloque de hielo y se le adiciona una carga. El alambre irá atravesando el hielo, como lo mostrará la cámara lenta, pero no lo partirá. Y luego, ¿cuántas funciones distintas lleva a cabo esa sencilla sustancia agua en la economía de la Tierra y de sus numerosos organismos? El fenómeno es este. El agua disuelve un enorme número de materias. Por eso es el medio de transporte universal de los minerales. El agua los absorbe y los distribuye. En otros lugares, como aquí, por ejemplo, en una cueva de estalactitas, materiales disueltos en agua se precipitan y así se enriquecen mutuamente. También la función vital, tanto de organismos simples como altamente desarrollados, están obligados a un metabolismo de materias en soluciones acuosas. Así, por ejemplo, la parte fundamental de la sangre humana, el 90% es agua. Por eso se nos presenta la siguiente pregunta. ¿Cuáles propiedades de sus moléculas hacen del agua un medio soluble tan extraordinario? Para contestar a esas preguntas, adoptaremos el medio ya acrisolado. Debemos hallar cómo se compone una molécula de agua, aclarar qué forma poseen tales moléculas. Por último, debemos averiguar cómo se ordenan las moléculas en el agua corriente y en el hielo sólido. La composición del agua ya es conocida. La molécula se compone de un átomo de oxígeno y de 2 átomos unidos a él de hidrógeno. En los capítulos anteriores de esta serie, averiguamos cómo es posible hallar el orden de las unidades atómicas o moleculares en la materia. Se esparcen ondas de longitudes apropiadas sobre esas unidades y se obtiene un modelo de interferencia bien típico, con el cual se puede llegar a determinar la forma y el ordenamiento de esas unidades. Si partimos del hielo cristalino y obtenemos con radiación de neutrones o de rayos X imágenes de difracción, podremos, a partir de ellas, llegar a este modelo. En él, las esferas grandes representan átomos de oxígeno y las pequeñas semiesferas átomos de hidrógeno. Las moléculas de agua
forman en el hielo estructuras muy sueltas. En ellas llaman la atención tubos grandes, hexagonales. El elemento fundamental de la red, la molécula de agua individual, es angulada. En el hielo, las moléculas se ordenan de tal manera que los átomos de hidrógeno de una molécula son vecinos de los átomos de oxígeno de otras moléculas. Quiere decir que entre ellos existen fuerzas de atracción. En total, se trata de una estructura en la que siempre un átomo de hidrógeno forma una especie de puente entre dos átomos de oxígeno. Nosotros queremos saber la naturaleza de las fuerzas de atracción que tan específicamente actúan entre los átomos de hidrógeno y oxígeno de diferentes moléculas de agua. Para eso, observemos primero la molécula de agua. Sus unidades atómicas se empalman mutuamente por medio de ligamentos covalentes en forma parecida como los dos átomos de cloro en la molécula de cloro. Recordemos, en ese sentido, otra vez lo siguiente. En la molécula de cloro, los electrones aglutinantes pertenecen por partes iguales a ambos átomos de cloro. En la molécula de agua, las relaciones son diferentes. Se compone de átomos de características diferentes y probablemente estos también retienen en forma distinta los átomos aglutinantes. El átomo de oxígeno o los dos de hidrógeno atraerán con más fuerza hacia sí los electrones cargados negativamente. Recordemos, en la electrólisis de agua, ¿dónde se separan el oxígeno y el hidrógeno? Exacto, el hidrógeno en el cátodo negativo y el oxígeno en el ánodo positivo. Por eso, hidrógeno es, de acuerdo a ello, la parte positiva del agua, porque aparece en el electrodo negativo, es decir, el cátodo. Y además de ello deducimos que los electrones aglutinantes en la molécula de agua son atraídos con más fuerza por el átomo de oxígeno que por ambos de hidrógeno. Las moléculas poseen polos positivos y negativos. Allí donde se hallan los átomos de hidrógeno en la molécula es más positivo que en el lugar donde se encuentra el de oxígeno. Las moléculas de agua pertenecen a las polares. Las moléculas de esta clase se alinean en el campo de cargas eléctricas, como por ejemplo en un condensador de placas. Aquí se presenta un condensador de placas que es llenado con agua. Luego serán transmitidas a la placa muchas cargas eléctricas. Dado que las moléculas polares se alinean entre cargas, todas las moléculas de agua tratarán de girar de manera que sus extremos de hidrógeno estén dirigidos lo mejor posible hacia la placa negativa. Pero este orden ideal será perturbado constantemente por el movimiento térmico. La orientación de moléculas de agua se puede medir en un experimento práctico y, por cierto, sobre la base de relaciones de carga, ya que las cargas negativas están dirigidas a los átomos de oxígeno de la placa positiva, las cargas de ellos serán compensadas en parte. Los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua llevan al mismo tiempo numerosas cargas positivas, pero estas serán compensadas por los extremos dirigidos a ellos de la respectiva serie de moléculas próximas. Esta compensación de cargas se continúa en la placa cargada negativamente. De esta manera, en esa placa serán justo compensadas tantas cargas negativas como cargas de la placa cargada positivamente hayan desaparecido. ¿Qué consecuencias tiene para la tensión sobre un condensador llenado con agua?
ya que por la naturaleza polar o iónica de las moléculas de agua, una parte de las cargas está compensada en las placas, la tensión sobre él es más reducida que sobre un condensador similar que no contenga agua. En un experimento real, el condensador es cargado. La tensión sobre sus placas es de 5,7 kilovatios, es decir, 5.700 voltios. Observemos lo que sucede cuando entre las placas del condensador se coloca un recipiente con agua destilada. La tensión desciende bruscamente, una prueba para la alineación de las moléculas de agua en el campo eléctrico. Con el conocimiento de la polaridad de la molécula de agua, se comprenderá ahora la estructura reticular del hielo. En esa red, los átomos negativos de oxígeno están siempre rodeados de los átomos de hidrógeno más positivos y viceversa. Como siempre, este modelo reticular refleja idealmente las relaciones y en cierto sentido da una imagen falsa. En uno de los capítulos anteriores les hemos mostrado que en una red las unidades atómicas no se hallan nunca en paz, sino que en realidad realizan vibraciones alrededor de su sitio estable, los así llamados movimientos térmicos de las moléculas. En la red del hielo puede suceder que a veces una molécula de agua lleva a cabo un giro. Luego, naturalmente, esa molécula no está más orientada en su totalidad. Como esto no se puede ver en la red, ese proceso y por sobre todo las consecuencias que produce se pueden representar solo en una forma pésima en una red que llena completamente el espacio. Más apropiado para el estudio es el llamado modelo estructural. Este modelo de un cristal de hielo muestra el lugar que llenan las moléculas en la red. Cuando los átomos sean representados en forma más pequeña, se verá en forma más nítida la estructura que posee la red. Primero se realiza la indicación de los átomos de oxígeno, luego de los átomos de hidrógeno. Se agregan enlaces y finalmente los puentes de enlace se ensamblan entre sí a las moléculas de agua. De esta manera se origina el modelo estructural de un cristal de hielo. En este modelo se muestra el constante intercambio que tiene lugar por la permanente nueva orientación de moléculas de agua. En esta sección de red, una molécula de agua no está orientada totalmente. Se ha quebrado un puente de enlace. Los átomos de hidrógeno de dos moléculas están frente a frente y se entrechocan. Para rehuir el choque, la próxima molécula gira. Nuevamente, dos átomos de hidrógeno llegan a una posición desfavorable. Otra vez, por el giro de una molécula, será dislocado un nuevo enlace. Así se trasladan falsas orientaciones por el cristal de hielo. Son puentes de enlace de hidrógeno quebrados. Por eso su interior está en constante movimiento. Oscilaciones de los átomos alrededor de sus sitios normales, aquí no están señalados, y además de eso, una continua reestructuración en el hielo por puentes de enlace de hidrógeno que se quiebran y se cierran nuevamente. Por eso, dentro de ciertos límites, el hielo es deformable. Las masas de hielo llegan hasta fluir lentamente
como lo indica el ejemplo del glaciar. Con el aumento de la temperatura, se quiebran en el cristal de hielo cada vez más puentes de enlace, como aquí se muestra someramente. Llega el momento en que el hielo se derrite. También en el agua líquida, una gran parte de las moléculas quedan ligadas entre sí. Fotos de difracción muestran que ahora, como antes, cada molécula de agua está rodeada de otras 4. Comparada con la estructura reticular del hielo, la del agua líquida es en cambio más inconsistente. Los tubos se han ensanchado y las moléculas sueltas de agua se deslizan entre ellos. El agua está pues estructurada en amplios sectores, pero es un legítimo líquido. Mientras continuamente puentes de hidrógeno se quiebran y vuelven a formarse, al mismo tiempo vagabundean moléculas sueltas alrededor de la reja. Obran como un medio lubricante entre las estructuras ordenadas. La velocidad y la frecuencia de esas reestructuraciones no se pueden representar en el modelo. Una especie de foto instantánea descubre cómo la estructura del agua líquida se ha llenado con moléculas libres. Con ello se explica lo inusitado, que el agua líquida es más densa que el hielo y que esa es la razón por la que éste flota en el agua. También se comprenderá ahora por qué las aguas se hielan desde arriba y por eso los peces pueden sobrevivir el invierno. Las imágenes anteriores nos han demostrado que no era tan fácil de hallar una aclaración científica para el fenómeno de que el agua se dilata al congelarse. Un pequeño experimento pondrá de manifiesto las enormes fuerzas que desarrolla el agua al congelarse. Una esfera hueca de hierro fundido es llenada completamente con agua y luego herméticamente atornillada. Se prepara un baño frigorífico. Alcohol metílico que será enfriado por el efecto de hielo seco a 18 grados bajo cero. Observemos lo que sucede cuando el agua comienza a congelarse en la esfera. Como en el ejemplo en pequeño, también en grandes dimensiones, de la misma manera se originan rajaduras por las heladas en las calles de los países fríos. Pero no solo se producen levantamientos en las instalaciones viales. De la misma manera, formaciones rocosas se deshacen en el correr de los siglos cuando el agua se congela en sus grietas y hendiduras. Pero ahora llegamos a un problema totalmente distinto y muy interesante, por cierto.
¿Qué sucede si desde afuera ejercemos presión sobre el hielo? Por ejemplo, si hacemos un lazo con un alambre sobre un bloque de hielo y desde abajo le colgamos un peso compacto, el hielo tratará de rehuir esa presión exterior reduciendo su propio volumen. Esta serie ya mostró cuándo se reduce el volumen, por cierto, cuando el hielo se derrite. La recongelación del hielo. Este fenómeno por el cual el hielo se derrite bajo presión y el agua proveniente se congela nuevamente al disminuir esa presión es el que muestra el experimento por el cual un lazo de alambre cargado con un peso se traslada en un bloque de hielo. Bajo la presión del alambre, el hielo se derrite en agua, que al pasar al alambre vuelve a convertirse en hielo. Así ocurre que el lazo de alambre atraviesa el hielo sin dividirlo en dos pedazos. Pero siempre queda sin respuesta la pregunta de por qué el agua es capaz de disolver sustancias, por ejemplo, sales. Aquí tenemos el llamado acetato amónico, y lo hace en parte en cantidades realmente fantásticas. Esto también pertenece a nuestras experiencias diarias. En el lugar donde encontremos agua en la naturaleza, contendrá sustancias extrañas disueltas. Pueden ser gases o sales. Es lo que ocurre con el agua potable. La prueba de ello la podemos observar en las espirales de los calentadores de circulación o en los servidores de inmersión que han estado cierto tiempo en servicio. En ellos se han depositado muchos cuerpos extraños de agua corriente, en forma de incrustaciones. Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, una sal como la sal común se disuelve en agua? Recordemos lo dicho en capítulos anteriores. En ellos vimos la estructura de una red de sal común y que esa red está integrada por iones de sodio cargados positivamente e iones de cloro negativos que se mantienen unidos por fuerzas eléctricas muy poderosas. Disolver un cristal de sal común semejante solo puede significar que los iones se liberen entre sí. La pregunta es, ¿qué papel juega allí el agua? En el experimento modelo se puede ver lo que ocurre cuando entre moléculas de aguas polares entran iones, es decir, partículas que llevan cargas eléctricas. Primero, un ion cargado positivamente. Las moléculas de agua se orientan alrededor del ion de manera que sus extremos negativos se vuelven hacia el ion positivo. En cambio, alrededor de iones cargados negativamente, las moléculas de agua se ordenan de modo que, en cada caso, un extremo positivo de ellos está dirigido al ion. En estos procesos se produce en parte una protección de la carga de iones. Lo que significa que tal protección quedará demostrada en el modelo de un condensador en el que podemos imaginarnos a una de sus placas deformada como tubo que será rodeado por la segunda placa en forma de anillo. El tubo interno simboliza un ion que lleva cargas positivas. Si se llevan moléculas de agua entre las placas, se orientarán de acuerdo a su naturaleza polar, es decir, giran hasta que sus extremos cargados muestran en cada caso las placas cargadas de signo contrario. Con ello compensan una parte de las cargas en las placas. Afuera aparece todo como si hubiera disminuido la carga del ion. Los iones que están rodeados por las moléculas de agua orientadas son llamados por el químico iones hidratados. Sus cargas están protegidas hacia afuera y así reinan entre ellos
solo fuerzas débiles de atracción y de repulsión. Si el número de iones no es muy alto en el agua, entonces quedarán permanentemente separados entre sí por las nubes circundantes de moléculas de agua dirigidas. Si la concentración de iones se va aumentando más y más, las moléculas de agua no podrán, por último, protegerlos suficientemente. Los iones se unen por fin y constituyen un sedimento fijo. El químico dirá, la solución está saturada. El gráfico muestra cómo iones de distinto signo que salen de la solución se unirán nuevamente y constituirán una sal. Al comenzar nuestro capítulo de hoy, había una pregunta que pareció realmente trivial. ¿Qué se puede decir sobre el agua, ese medio de unión siempre presente en la Tierra, que todavía hoy, para la ciencia, es una de las sustancias más interesantes? Un hallazgo significó ser de importancia real. Las moléculas de agua son polares. Por eso se explica por qué las moléculas de agua se sitúan de modo que los átomos de hidrógeno de una molécula están dirigidos a los átomos de oxígeno de moléculas vecinas. Así se originan en la red de hielo las típicas estructuras hexagonales que hacen que el hielo sea una sustancia de una anómala densidad reducida. Si se congela agua, se dilatará. También otro fenómeno muy diferente se explica a través de la polaridad de las moléculas de agua. El agua disuelve muchos materiales, en especial sales. En ese caso, las moléculas de agua se ordenan siempre alrededor de los iones, de tal manera que sus cargas se compensan y debilitan la atracción de los iones entre sí. Justamente esa cualidad es la que hace que el agua sea el medio de transporte universal en el ambiente de materiales que nos rodea. Dos esferas de ese mundo de materiales son las que hasta ahora hemos examinado: de qué unidades atómicas están constituidas y cuáles son las fuerzas que actúan entre ellas, la atmósfera y la hidrosfera de nuestro planeta Tierra. Incrustados en los mares reconocemos a los continentes con sus imponentes macizos montañosos y desiertos y suelos de la más diferente consistencia. Una nueva esfera se abre ante nosotros, el mundo de los minerales. ¿Es ese mundo tan muerto como se nos presenta a primera vista? Acerca de esto hablaremos en nuestro próximo capítulo.